Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Ahora, en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión, presentamos Lamento, una canción de Arturo Meza, de su disco Ayunando entre las ruinas, de 1988, con textos de Michel Cioran y Jean Baudrillard, e imágenes del Teatro Ballet del Espacio y su coreografía Ópera Descuartizada, de Gladiola Orozco y Michel Descombi. Nos forjamos una idea muy elevada de nosotros mismos durante los intervalos en los que despreciamos la muerte. En cambio, cuando la miramos con la bajeza del pavor, somos más auténticos, más profundos, como ocurre cada vez que volvemos la espalda a la filosofía, a la pose, a la mentira. Cioran. Antes de ese viraje del siglo XVI, la visión y la iconografía de la muerte en la Edad Media es aún folclórica y alegre. Hay un teatro colectivo de la muerte. No se ha enterrado en la conciencia individual y más tarde en el inconsciente. La muerte alimenta todavía en el siglo XV esa gran fiesta mesiánica e igualitaria que fue la danza de la muerte. Reyes, obispos, príncipes, burgueses, villanos, todos iguales ante la muerte, en desafío al orden igualitario del nacimiento, de la riqueza y del poder. Último gran momento donde la muerte pudo aparecer como mito ofensivo, como palabra colectiva. Después, como sabemos, la muerte se ha vuelto un pensamiento de derecha, individual y trágica reaccionaria respecto a los movimientos de rebelión y de revolución social. El santuario no hace justos ni libres a los hombres. La muerte, la nuestra, nació realmente en el siglo XVI. Ha perdido su hoz y su reloj. Ha perdido los jinetes del apocalipsis y los juegos grotescos y macabros de la Edad Media. Todo eso era un folclore y fiesta mediante la cual la muerte se intercambiaba aún, claro está, con la eficacia simbólica de lo primitivo, pero al menos como fantasma colectivo en el frontispicio de las catedrales o en los juegos compartidos del infierno. Podemos incluso decir: mientras hay infierno, hay placer. Su desaparición en lo imaginario no es sino la señal de su interiorización psicológica, cuando la muerte deja de ser la gran segadora para convertirse en la angustia de la muerte. Por cuanto de este infierno psicológico, otras generaciones de sacerdotes y de brujos van a desarrollarse, más sutiles y más científicas. Con la desintegración de las comunidades tradicionales, cristianas y feudales, gracias a la razón burguesa y al sistema naciente de la economía política, la muerte deja de compartirse. Es a semejanza de los bienes materiales, que circulan cada vez menos, como en los intercambios anteriores entre los compañeros inseparables. Es siempre más o menos una comunidad o un clan que intercambia, y cada vez más bajo el signo de un equivalente general. Igualmente, cada cual se encuentra solo ante la muerte. Y esto no es una coincidencia, porque la equivalencia general es la muerte. Es
es a partir de ahí, la obsesión de la muerte y la voluntad de abolir la muerte mediante la acumulación, lo que se convierte en el motor fundamental de la racionalidad de la economía política. Acumulación del valor y en particular del tiempo como valor, en el fantasma de una prórroga de la muerte al término de un infinito lineal del valor. Incluso los que no creen en una eternidad personal creen en lo infinito del tiempo, como en un capital del tipo de interés doble compuesto. El infinito del capital pasa al infinito del tiempo, la eternidad de un sistema productivo que no conoce la reversibilidad del intercambio, sino solo la irreversibilidad del crecimiento cuantitativo. La acumulación del tiempo impone la idea de progreso, como la acumulación de la ciencia impone la idea de verdad. En uno y otro caso, lo que se acumula ya no se intercambia simbólicamente y se convierte en una dimensión objetiva. Ninguna otra cultura conoce esta oposición distintiva de la vida y la muerte en beneficio de la vida como positividad, la vida como acumulación, la muerte como vencimiento. Ninguna otra cultura conoce este impas. Desde que cesa la ambivalencia de la vida y la muerte, desde que cesa la reversibilidad simbólica de la muerte, se entra en un proceso de acumulación de la vida como valor. Pero al mismo tiempo se entra también en el campo de la producción equivalente de la muerte. De este modo, esa vida convertida en valor está constantemente pervertida por la muerte equivalente. La muerte se convierte, a cada instante, en el objeto de un deseo perverso. La separación misma de la vida y la muerte es invadida por el deseo. La soledad del mundo es mi soledad. Solamente entonces podemos hablar de impulso de muerte. Solamente entonces podemos hablar de inconsciente, porque el inconsciente no es más que esta acumulación de la muerte equivalente, la que no se intercambia ya y no puede sino cobrarse en el fantasma. Lo simbólico es el sueño inverso de una finalidad de acumulación y de una reversibilidad posible de la muerte en el intercambio. La muerte simbólica, la que no ha sufrido esa disyunción imaginaria de la vida y de la muerte que está en el origen de la realidad de la muerte. Aquella se intercambia en un ritual social de fiesta. La muerte real, imaginaria, la nuestra, no puede sino rescatarse en un trabajo individual de duelo que el sujeto cumple por la muerte de los otros y por él mismo desde su propia vida. Es el trabajo de duelo que alimenta la metafísica occidental, de la muerte desde el cristianismo hasta el concepto metafísico de impulso de muerte. Según lo anterior, entonces, parece que es necesario educarnos también en aceptar la muerte, no como se acepta una cosa o un objeto, sino como alto y digno acontecimiento misterioso, y dado que no puede ser definida o calculada, esto es, medida, como todas las cosas materiales, pero sí representada simbólicamente. Bien podríamos decir que la muerte no es sino la apertura a la existencia, advertencia de la existencia particular de la que hay que hacerse cargo. Mientras te cae el 20 de cómo está la onda, no dejes pasar la oportunidad de suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Quizás tal decisión te haga voltear la espalda
a esta vida computarizada e informatizada que ninguna chance da de vivir, pero que a cambio ofrece todas las maneras sin sentido y absurdas de morir como mueren todas las cosas, con toda la pena, el llanto y el dolor por la pérdida de ellas. En cambio, la muerte de las personas acontece ahora en esta realidad infográfica, sin intercambio simbólico y sin lamento alguno. Fantasmas sin más memoria que la